Tecnología para sus inversiones online. La economía de nuestro país no va a crecer durante este año. Esa es la principal noticia de la agenda económica de este miércoles y que la entregó el Banco Central a través del informe de política monetaria. No solamente no va a crecer Chile, sino que eventualmente podría caer, pero bastante poco, hasta 0,5%. Revisemos el resumen de las proyecciones del ente emisor en la siguiente gráfica que hemos preparado y vemos la comparación del IPOM de junio con el de ahora en septiembre. Si hace 3 meses el Banco Central creía que la economía podía caer 0,5% o hasta llegar a crecer levemente en 25 puntos base, bueno, esa opción ya no está. Y solamente está la de caer 0,5 o a lo más tener un nulo crecimiento. Ahí la vemos en la parte de arriba de la gráfica. La inflación prácticamente la misma, 4,2, ahora es 4,3%. Lo mismo con la inflación subyacente, un poco más bajo, y esa es la inflación estructural, que ahora podría ser 6,3%, termina en el año en diciembre. La formación bruta de capital fijo, como se conoce técnicamente la inversión, la vemos en la cuarta línea. Esto es noticias menos malas, porque sería una baja de 1,2% este año frente a lo que se esperaba en junio, que era 3%. El consumo, eso sí, cae levemente, 3,7%. Aquí está el efecto del aumento de la tasa de interés. Y la demanda interna también cae un poquitito más. Esto es entonces el panorama para este año. Además, la presidenta del Banco Central, en su exposición en el Senado, mencionó cómo puede impactar el fenómeno de la lluvia con la intensidad que se vivió hace 2 semanas, también en junio, y que bueno, también estamos teniendo lluvia por estos días. Eso y el empleo lo comentó Rosana Costa. La creación de empleo se mantiene acotada con débiles expectativas sobre su desempeño futuro. El desempleo ha oscilado entre 8,5 y 8,8% por varios meses, en medio de una recuperación mostrada por la fuerza de trabajo. El crecimiento de los salarios reales ha ido aumentando y en ello ha incidido el alza del salario mínimo y la reducción de la inflación. Tanto la proyección de inflación como la de actividad consideran el impacto que tendrá en el corto plazo las inundaciones que sufrieron varias regiones del país durante agosto. Los temporales han impactado principalmente a las actividades como la agricultura y a través de ella la disponibilidad de algunos alimentos. A nivel macroeconómico, los efectos negativos sobre la actividad se contraponen al mayor valor agregado que se obtiene en generación hidroeléctrica, tal como ya observamos en el mes de julio. En cuanto a la inflación, la proyección considera alzas puntuales en algunos alimentos cuyo impacto es acotado. Ahora vamos a revisar el escenario para el próximo año, también con la misma característica gráfica que les mostramos recién. Entonces, esto es 2024. La misma proyección se mantiene respecto a junio. Crecimiento de entre 1,25 y 2,25%. La inflación prácticamente la misma. Si antes era 2,9, ahora es 3%, el objetivo exacto del Banco Central. La inflación subyacente, se fijan, es prácticamente igual. Este escenario que les muestro es lo que tiene más tranquilo al Banco Central y que permite entonces ir bajando la tasa de interés. Que tanto la inflación nominal como la subyacente, la estructural, sea prácticamente la misma. La inversión seguiría cayendo el próximo año, pero la mitad de lo que se estimaba en junio. El consumo crece 1,6% el próximo año y la demanda interna, que es consumo junto a formación bruta de capital fijo, que es la inversión, también crece 1,5%. Esto es para 2024. Precisamente, Rosana Costa comentó lo que se conoce como el PIB de tendencia, es decir, el PIB que debiera tener la economía nacional de acuerdo a sus características. Escuchemos a la líder del ente emisor. Si bien la política monetaria nos llevará hacia el crecimiento de tendencia y con ello lograremos el control de la inflación, surge entonces la pregunta sobre si dicho crecimiento resulta satisfactorio y cómo podríamos mejorarlo. Desde el Banco Central, nuestro aporte es ofrecer precisamente estabilidad
con condiciones financieras adecuadas que sean favorables para el desarrollo de los negocios, la inversión y el crecimiento. Con esto, como mencioné hace algunos momentos, despejamos el camino para que la economía despliegue sus capacidades. Es por lejos nuestro mayor aporte al país. No obstante, el desarrollo de estas capacidades escapa a lo que la política monetaria y financiera pueden hacer. En diversas oportunidades hemos mencionado la relevancia de llevar a cabo políticas que permitan mejorar la productividad de nuestra economía, por ejemplo, a través de la educación, que sigue siendo un factor clave, o bien a través de la capacitación de nuestros trabajadores. Este martes, el Banco Central bajó la tasa de interés a 9,5%, la segunda vez consecutiva que lo hacen, y van a haber bastantes reuniones más donde se seguirá bajando la TPM. ¿Cómo nos impacta? En los créditos de consumo, en los créditos hipotecarios, también en la actividad en general, que la teoría económica dice que se impulsa cuando las tasas de interés, el costo de financiamiento es menor. Todo lo cuenta Orlando Silva. Este IPOM confirma las buenas noticias que ya observábamos hace un tiempo. La inflación está disminuyendo. Un mensaje tranquilizador sobre la evolución de la economía chilena fue el que entregó la presidenta del Banco Central a los senadores al explicar el último informe de política monetaria. Es que tanto el IPOM de septiembre como la reducción de 75 puntos base en la tasa de interés confirman que la economía se sigue ajustando al ritmo que espera el ente emisor. Uno tiene lecturas más positivas de este informe cuando uno mira que el proceso de rebalanceo de la economía ha avanzado y cuando uno compara este informe con el que vinimos a presentar en septiembre del año pasado, el que ustedes mismos definieron como más bien oscuro, pero también podemos decir que ya se empiezan a notar señales de que el proceso de balanceo de la economía está rindiendo frutos en la inflación. Es un crecimiento de los precios acorde con lo que la economía va requiriendo para hacer ajustes. Ajustes como el que se concretó ayer con una nueva reducción, esta vez de 75 puntos bases en la política monetaria. Con esta segunda baja consecutiva, ahora la tasa de interés de referencia se ubica en 9,5% y de acuerdo a las proyecciones de la autoridad económica, esta finalizaría el año cerca del 8%. Pero, ¿qué implica todo esto para nuestros bolsillos? Esto para las personas implica que las tasas de interés de los créditos de consumo, que son más de corto plazo, se pueden acceder ahora a tasas más baratas. En términos prácticos, por ejemplo, entonces, conseguir un crédito para comprarse un auto se va a poder hacer a una tasa más barata, lo que implica pagar menos intereses. La otra cara de la moneda es que también las tasas de ahorro son más bajas. Entonces ahora, si yo quiero conseguir un depósito a plazo, me va a pagar menos intereses de lo que hacía antes, y a medida que baje la TPM, me pagará cada vez menos intereses. La otra cara de la moneda son los créditos hipotecarios, en que si bien la tasa de interés influye, al ser a largo plazo hay muchos otros factores que determinan su evolución. Para los créditos hipotecarios, la historia es distinta. Los créditos hipotecarios son préstamos de mucho más largo plazo, de 20, 30 años, y dependen de factores que son mucho más externos que los créditos de corto plazo. Por lo tanto, pueden haber caídas marginales en las tasas de crédito hipotecarios con la caída en la TPM, pero no se van a ver unas caídas significativas. Y hacia fines del próximo año estaríamos en condiciones de repetir, por lo menos en materia inflacionaria, lo que teníamos el año 19, y veremos si las tasas hipotecarias también pueden ajustarse a menos del 5%. Pero aunque este IPOM confirma la trayectoria a la baja en la tasa de interés, también hubo otras correcciones como en el crecimiento y en la inflación para este año. El informe no trae grandes novedades en cuanto a proyecciones, salvo que se descarta una cifra de crecimiento positivo. En el último informe, el Banco Central había dado un rango que de alguna forma decía podemos crecer un poquito, 0,25%. Ahora eso se descarta y desde el punto de vista de la inflación vemos una pequeña corrección, la cual cerraría en torno a 4,3%, pero es un cambio que no es significativo, así es que a grandes rasgos diría yo, el panorama económico central para la economía chilena, crecimiento e inflación, se mantiene. Y en ese sentido destacamos ese mensaje, que hay mayores presiones en la inflación de corto plazo, pero no cambia mucho la convergencia hacia el mediano plazo, así que la trayectoria de política monetaria hacia adelante debería seguir disminuyendo de manera gradual. Datos que también fueron recibidos con optimismo por el ex mandamás del ente emisor y hoy jefe de la billetera fiscal. Creo que es un IPOM que ratifica una evolución positiva de la economía y en cuanto a la evolución futura,
lo que vamos a tener es que justamente, dado que el Banco Central está bajando las tasas de interés, entonces eso va a tener un efecto positivo sobre la demanda interna y la economía va a empezar a registrar cifras positivas de crecimiento ya en los últimos trimestres de este año y ciertamente durante todo el año próximo. Es que de cara al 2024, las proyecciones del Banco Central reafirman la visión de que por fin se logrará que la inflación converja a su meta de 3% y también que la economía se expandiría cerca de 2%, es decir, que el país volverá a crecer. Con todo este escenario macroeconómico, tanto para este año como para el próximo, ¿cuáles son las principales recomendaciones de inversión? Lo analizamos al regreso acá, en Agenda Económica. Como vimos, el Banco Central va a seguir bajando la tasa de interés en las próximas reuniones. En este proceso entonces de recorte en la TPM queremos analizar las mejores recomendaciones de inversión. Para eso está con nosotros la gerente de estudios de Aurea Group, Natalia Aranguis. Nati, muchas gracias por estar en Agenda Económica. ¿Cómo estás, Nicolás? Muchas gracias a ti. Muy bien, la trayectoria del Banco Central sobre la TPM se puede llegar incluso a 5% durante 2024. ¿Cuál crees tú que va a ser el principal efecto que tiene en los precios de los activos, principalmente acá en Chile? Bueno, las bajas de tasa presiona a todos los activos y también a las valorizaciones que nosotros hacemos de las empresas. Entonces, por un lado podemos verlo desde el costo del dinero. Si el costo del dinero baja, eso puede ayudar a incrementar las inversiones. Claro, depende de varias cosas más, por ejemplo, de la estabilidad financiera, fiscal, pero también ayudaría, digamos, a impulsar la inversión y dejar de enfriar la economía como lo hemos visto este año. Entonces, eventualmente este proceso de recorte podría, por ejemplo, impulsar al alza nuevamente al IPSA, a las acciones locales, porque todos los sectores más procíclicos, es decir, que van de la mano con una alza en la actividad o una baja en la actividad, en este caso podría impulsar al alza, ¿se verían beneficiados y por ende el precio de sus acciones? Sí, si vemos nosotros en los últimos 12 meses, podemos ver un IPSA que le ha ido bastante bien, el IPSA ha andado bastante bien, pero todavía está en valores de precio-utilidad o precio-valor libro, que es la valorización, digamos, bastante bajo. Entonces todavía, por supuesto, vemos oportunidades dentro del IPSA y en el caso que saliera la reforma de pensiones, ya sea 4 puntos o 5 puntos a la capitalización individual, pero si el paraguas sigue siendo el DL 3500, que es lo que nosotros esperamos, eso puede dar un empuje importante al mercado de capitales y por ende el IPSA podría llegar a ser incluso más atractivo de lo que podía. Y en ese punto, ahora que sabemos que la reforma se va a dividir en dos, ¿ustedes creen que eso le da una mayor viabilidad y por ende lograr este escenario que tú mencionas? Bueno, eso es lo que realmente esperamos. O sea, haber separado el proyecto creo que es bastante sensato, tiene bastante lógica, pero lo que esperamos nosotros es que se logre, ya sea vayan 1, 2 puntos o 3 puntos a reparto, lo que sea, que en general el paraguas siga siendo el decreto ley 3500 y el régimen de inversiones, por lo tanto, que es lo que cae del decreto ley. ¿Qué tipo de vehículo tú es el que más recomiendas para poder entrar a la renta variable como hablamos? Bueno, hay algunas acciones en específico que están más castigadas que otras, pero en general para el inversionista retail podría ser interesante ver, por ejemplo, un fondo que replique el IPSA, por ejemplo, para poder diversificarse, pensando, digamos, en un inversionista que es más bien pequeño. Lo ideal es que entre por un fondo, por ejemplo, o lo otro también es renta fija, que también está muy atractiva, la renta fija chilena, pensando en bonos corporativos, AA o AAA, que ya están más bien los bancos, también es una buena idea, pensando en una duración de 1 a 3 años, también digamos, pondría como fichas mitad y mitad, digamos, hoy en día, pensando siempre mediano a largo plazo, nunca en el trader del día a día, sino que una persona que quiere invertir. Esa iba a ser mi pregunta final. Te adelantaste, Nati, porque es importante tener la figura completa. Entonces, en estos momentos, a miércoles, entonces tú recomiendas un 50-50 renta variable, renta fija. Depende de la duración. Si tú necesitas el dinero hoy en día, no es recomendable entrar ni a renta fija ni a renta variable. ¿Todavía depósito a plazo? Depósito a plazo. Si tú lo necesitas para 30 días más, 60 días más, por favor, quédate ahí, porque todavía el panorama nacional e internacional es bastante
voluble. Por ejemplo, el tema del dólar. En el dólar nosotros proyectamos en Aurea que deberíamos estar en bajo 8.30, ton 800, 8.30. Entonces estamos viendo un dólar que está muy, muy desalineado con sus fundamentales. Y que responde también de repente a especuladores extranjeros, que responde también a algunas noticias que son más bien idiosincráticas, pero que no están dentro de los fundamentos. Por lo tanto, hay mucho ruido, tenemos ruido político, todavía no sabemos qué pasa con la reforma de pensiones, tenemos el problema de las ISAPRES, que es un problema importante. Entonces, si tú necesitas el dinero a corto plazo, o sea, por favor, quédate en el depósito a plazo. Si tú piensas, ok, quizás la voy a dar en un año más, yo te diría, ok, puedes entrar al IPSA o puedes entrar a la renta fija, dependiendo de tu perfil de riesgo. Si tú eres conservador, más renta fija. Si eres más especulativo, digamos, más agresivo, más renta variable. Digamos que tú no necesitas mover o utilizar tu dinero o algo ahorrado que tienes en los próximos 6 meses, 3 meses. Ahí tú recomiendas tomar un depósito a plazo, inmediatamente hacerlo a 6 meses para asegurar la rentabilidad que tiene hoy por la tasa de interés, porque ya vamos a ver la trayectoria que ha tenido la TPM, todo indica, y va a ser así, que va a seguir bajando. Entonces, por ejemplo, si uno toma un depósito a plazo a 30 días, cuando haga la renovación, la rentabilidad ya va a haber bajado. Exactamente. Si el banco, que no sé cómo estará, qué es lo que estará ofreciendo la banca hoy en día, te ofrece poder fijar una buena tasa hoy para un depósito de 90 días o incluso más largo, que no creo que te ofrezcan más largo porque las tasas van hacia abajo, pero si te ofrece uno de 90 o 120 días, dale, tómalo. Si es una buena tasa, es Hace un año había bancos de inversión que ofrecían depósito a plazo a 3 años. Sí. Bueno, así se va moviendo el mercado. Bueno, lo que se ha movido mucho, lo vamos a ver a continuación en la gráfica que hemos preparado, es la tasa de interés. Recordemos que en julio de 2021 estaba en 0,5%. Impresiona el movimiento que ha tenido en 2 años la TPM, disparada en alza hasta octubre del año pasado. Ahí quedó fija en 11,25% hasta hace 2 meses, cuando empezó a bajar, y ya desde el martes está en 9,5% y ese número va a seguir bajando en octubre, cuando sea la próxima reunión en un mes más. Ahí el mercado, ¿tú crees que está en que vaya a quedar para octubre en 8,75 o tú crees que puedes bajar a 100 puntos y dejarla en 8,5? Miren, nosotros esperamos, quedan 2 reuniones de política monetaria, sí, en octubre y en diciembre. Nosotros esperamos para diciembre que ya quede en 7,75 u 8. Entonces, ya sea en uno u otro, esperamos más o menos ese tipo de caída para poder ya pensar el próximo año, primer trimestre, un par de bajas más y ya una mantención de la tasa, porque tenemos que esperar ver qué es lo que va a hacer la FED. Exacto. El diferencial de tasa es muy importante que nos pueda explicar cómo opera, principalmente también para el tipo de cambio, para así saber qué decisiones tomar si la FED sube la tasa de interés o la mantiene. Las opciones están bastante abiertas en Estados Unidos. Sí, las opciones en Estados Unidos están súper abiertas porque todavía no logran controlar bien la inflación y el empleo ha estado todavía bastante dinámico en Estados Unidos. Entonces no han logrado enfriar la economía como nosotros sí ya lo logramos. Entonces, pero Estados Unidos tiene un problema para continuar aumentando su tasa política monetaria. Por ejemplo, podría aumentarla nuevamente y después solamente mantenerla porque el costo de la deuda de Estados Unidos es muy grande. Entonces, ese pago de intereses, si es que sigue aumentando la tasa de la FED, se va a comer sus finanzas fiscales. Entonces, ellos tienen un tope. ¿Y cuál es el tema de la diferencia para el tipo de cambio? Es, por ejemplo, que si es que la tasa afuera está muy baja y acá está más alta, la gente lo que pretende, lo que haría un inversionista, digamos, de un inversionista extranjero es pedir dinero en Estados Unidos a una tasa baja e invertirla a una tasa alta, por ejemplo, en Chile. Si las tasas se van moviendo como para juntarse, en el caso de la chilena que va bajando, la norteamericana va subiendo, hay menos incentivos para las personas traer ese dinero para Chile porque ya no va a rendir tanto como lo estaba rindiendo el año pasado. Por eso, y eso es lo que afecta el tipo de cambio y por lo tanto el dólar. Lo que sí, como hablamos entonces, la tasa de interés, como veíamos en la gráfica que todavía mantenemos acá, va a seguir yendo, de acuerdo al IPOM de este miércoles, podría llegar a 5% durante 2024. Y esto impacta en la rentabilidad de los bonos, de la renta fija local. Y tú ya esbozabas la recomendación, 50% al menos que esté en renta fija de un portafolio de 100% y con algunas características especiales, bonos corporativos,
3 años. Bonos corporativos sobre un año, ojalá entre 1 y 3 años, y que AA, AAA, digamos, yo no estaría dispuesta ni siquiera afuera a invertir, por ejemplo, en renta fija high yield, que es más riesgosa, porque todavía el panorama está un poco complicado como para tomar apuestas más riesgosas. Entonces creo que ir con calma, y si necesitas el dinero más a corto plazo, el depósito de plazo sigue siendo una buena opción. Para el vehículo de renta fija, si los bancos lo ofrecen, ¿fondo mutuo, renta fija local? Fondo mutuo, renta fija local, sí, es una buena opción. AA, fijarse en el portafolio de cuáles son los papeles que están dentro, cuál es la duración que les queda. Natalia Arenguis, gerente de estudios de Aurea Group, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros acá en CNN Chile. Muchas gracias, Nicolás. Con estas recomendaciones de inversión terminamos esta agenda que hemos dedicado al informe de política monetaria y a la tasa de interés. Ahora, la semana no se ha acabado con las cifras importantes porque todavía queda el viernes que vamos a conocer el IPC de agosto. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.